Ejercicio número 5. Colocamos si f de x y es igual a 3x a la cuarta menos 4x al cubo por y más 6 por x al cuadrado por y al cuadrado menos 5x por y al cubo más 6 por y a la cuarta. Hallar. Inciso A, colocamos la segunda derivada parcial de la función respecto a x en el punto 1 menos 1. La segunda derivada de la función respecto a y en el punto 1 menos 1. Inciso B, la tercera derivada parcial de la función de x respecto de la función respecto a x respecto a y, nuevamente respecto a x en el punto 0, 1. Y la tercera derivada parcial de la función respecto a y, respecto a x y respecto a y nuevamente en el punto 0, 1. Entonces empezamos a resolver. Tenemos igual entonces la función f en x y es igual 3x a la cuarta menos 4x al cubo por y más 6 por x al cuadrado por y al cuadrado menos 5 por x por y al cubo más 6 por y a la cuarta. Empezamos por el inciso A. Sacamos la primera derivada parcial de la función respecto a la variable x. Tenemos 3 por 4, 12x al cubo. Menos 4 por 3, tenemos igual a 12x al cuadrado por y. Más 6 por 2, 12x por y al cuadrado. Menos 5 por y al cubo. La derivada de x es igual a 1. Ahora sacamos la segunda derivada parcial de la función respecto a x nuevamente. Entonces tenemos 12 por 3, 36x al cuadrado. Menos 24x por y. Más 12 por y al cuadrado. Ahora vamos a encontrar el valor de la segunda derivada parcial directa en el punto 1 y menos 1. Reemplazamos entonces 36 por 1 al cuadrado menos 2 o 24 por 1 por menos 1 más 12 por menos 1 al cuadrado. Desarrollamos entonces 1 al cuadrado va a ser igual a 1 por 36, tenemos igual a 36. Menos por menos más 24 por 1 por 1, 24.
y luego tenemos más 12. Entonces tenemos igual a 72. Ese es el valor de la segunda derivada parcial de la función respecto a la variable x. Vamos por el otro. Primera derivada parcial de la función respecto a la variable y. Hay que sacar también su segunda. Entonces, de la función principal de 3x a la cuarta, su derivada 0. De menos 4x al cubo por y, de y su derivada 1. Entonces nos queda menos 4 por x al cubo. Luego tenemos igual a 6 por 2, 12. 12x al cuadrado por y. Menos 5 por 3, 15. 15x por y al cuadrado. Luego tenemos igual a más 6 por 4, 24. 24 por y al cubo. Ahora sacamos la segunda derivada parcial de la función respecto a la variable y nuevamente. Por segunda vez. Del primero igual a 0 del segundo. Sería 12x al cuadrado por 1. Menos 30x por y. Luego tenemos más 24 por 3 tenemos 12, 6, 7. 72y al cuadrado. Luego tenemos la segunda derivada parcial de la función respecto a la variable y en el punto 1 menos 1 es su aplicación. Entonces 12 por 1 al cuadrado menos 30 por x que es igual a 1, la y que es igual a menos 1, más 72 por menos 1 al cuadrado. Tenemos igual a 12. Menos por menos más 30 y más 72. Entonces el resultado va a ser igual a 4. 10, 11. 114. Ese es el resultado de la segunda derivada parcial directa de la función respecto a y. Ahora vamos a volver a sacar la derivada de tercer orden. Entonces empezamos con el inciso B. Ya tenemos la derivada de la función respecto a x. Ahora hay que derivar respecto a y. Entonces partimos por la segunda derivada de la función respecto a x y respecto a y. Entonces de la primera, del primero 0, del segundo, tenemos igual a menos 12x al cuadrado. Seguimos más 24. 12 por 2, 24x por y. Y menos 5 por 3 tenemos igual a 15 por y al cuadrado. Luego sacamos nuevamente la tercera derivada de la función, pero respecto a la variable x. Entonces anotamos lo que teníamos anteriormente. Ahora agregamos la derivada parcial de x. Entonces tenemos igual a menos 24x más 24 por 1 por y. Y de menos 15y al cuadrado igual a 0. Ahora vamos a aplicar. Tenemos igual entonces la tercera derivada de la función respecto a x, respecto a y nuevamente respecto a x. En el punto 0,1. Menos 24 por 0 más 24 por 1.
Entonces nuestra respuesta es 24. De esa manera hemos sacado la derivada parcial 24. Volvemos nuevamente a sacar la derivada parcial de la función segunda respecto a y, ahora respecto a x. Veamos la primera derivada parcial de la función, ahí tenemos respecto a y. Ahora hay que derivar respecto a x, menos 4 por 3, 12, menos 12x al cuadrado, más 24x por y, menos 15 por y al cuadrado, de 24 por y al cubo, 0. Todo está correcto. Hay que recordar, ¿no? Las segundas derivadas parciales mixtas o cruzadas son iguales, ¿sí? Son iguales. Luego, sacamos la tercera derivada parcial de esta función respecto a y, respecto a x y respecto a y nuevamente. Entonces, del primero 0, del segundo tenemos igual a 24x de y su derivada 1. Menos 15 por 2 va a ser igual a 30y. Ahora vamos a volver a reemplazar el punto que nos han dado, que es 0 y 1. Tenemos igual a 24 por 0 menos 30 por 1. Entonces aquí tenemos 24 por 0, 0 menos 30 por 1, menos 30. Ese es el resultado. De esa manera entonces concluye este ejercicio. De modo que podemos determinar los valores de las funciones en cualquier punto. Ahora vamos a pasar a otro subtítulo, denominado el diferencial total. El diferencial total de una función q está en función a la variable x, y z se define por la diferencial de u igual a la derivada parcial de la variable u respecto a la variable x. Por lo que sea derivado respecto a la variable x se multiplica por la diferencial de x, más la derivada parcial de u respecto a la variable y. De igual manera, multiplicamos por la diferencial de y. La derivada parcial de u respecto a z por la diferencial de z. Es a través de esa fórmula entonces que obtenemos la diferencial total de una función. Un ejemplo para esta parte. Si la variable u es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, siendo la x igual a r por coseno de t, la y igual a r por seno de t y la z igual a r. Hallar la diferencial total.
diferencial de u. Entonces tenemos igual. Como ya tenemos la fórmula, entonces trabajamos en función a él. Sacamos la derivada parcial de u respecto a la variable x, que va a ser igual a 2x, del resto es igual a 0. Luego sacamos la derivada parcial de u respecto a la variable y, va a ser igual a 2y, del resto igual a 0. Sacamos la derivada parcial de u respecto a z, va a ser igual a 2z, del resto igual a 0. Ahora las otras funciones que tenemos es x igual a r por coseno de t. Entonces sacamos la diferencial de x. Primero r derivamos, va a ser igual a 1. Multiplicamos por la diferencial de r por lo que hemos derivado respecto a esa variable. Más derivamos el coseno. La derivada del coseno es menos seno de t. Hemos derivado respecto a la variable de t, entonces multiplicamos por la diferencial de t por el primero sin derivar, que es la r. Ahora la diferencial de x, vamos a ver a qué es igual. Coseno de t por la diferencial de r. Más por menos tenemos menos. R por seno de t por la diferencial de t. Vamos a trabajar ahora para la y. La función y es igual a r por seno de t. Diferencial de y. De la r va a ser igual a 1. Entonces hemos derivado respecto a r, entonces multiplicamos por la diferencial de r. Por el segundo sin diferenciar. La diferencial del seno es igual a coseno de t. Hemos derivado respecto a t, entonces multiplicamos por la diferencial de t y por r. Entonces el resultado, la diferencial de y igual a seno de t por la diferencial de r, más r por coseno de t por la diferencial de t. Y por último tenemos la función z, que solo es igual a r. Entonces sacamos su diferencial de r, su diferencial sabemos que es igual a 1, por lo que hemos derivado respecto a r, multiplicamos por su diferencial. Entonces esto se resume a diferencial de z igual a diferencial de r. Ahora vamos a sustituir en la fórmula principal. Diferencial total de u. Derivada parcial de u respecto a x es igual a 2x por la diferencial de x, que es igual a coseno de t por la diferencial de r, menos r por seno de t por la diferencial de t, más la derivada de la función u respecto a y es igual a 2y. La diferencial de y es igual a seno de t por la diferencial de r, más r por coseno de t por la diferencial de t, y más 2z. La diferencial de z es igual a la diferencial de r. Ahora vamos a sustituir. La x es igual a r por coseno de t. R por coseno de t. Multiplicamos por coseno de t por la diferencial de r, menos r por seno de t por la diferencial de t, más 2y, r por seno de t por seno de t por la diferencial de r, más r por coseno de t por la diferencial de t, más 2z. La z es igual a la r por la diferencial de r. Diferencial de u.
2r vamos a factorizar de todos. Entonces nos quedaría así. Coseno cuadrado de t por la diferencial de r menos r por seno de t por coseno de t por la diferencial de t. 2r hemos factorizado, entonces nos quedaría igual a seno cuadrado de t por la diferencial de r más r por seno de t por coseno de t por la diferencial de t más 2r. Entonces nos quedaría solamente la diferencial de r. Ahora si nos fijamos, menos r por seno de t por coseno de t por la diferencial de t y más r por seno de t por coseno de t por la diferencial de t podemos cancelar. Entonces vamos a tener lo siguiente. Diferencial total de u. 2r. Vamos a factorizar diferencial de r de todas. Y agrupar y escribir de la forma siguiente. Seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Luego tendríamos más 1. Entonces la diferencial de u. S es igual a 2r por la diferencial de r. Hay que recordar que el seno cuadrado de t más el coseno cuadrado de t equivale a 1. Entonces, esta identidad trigonométrica vamos a reemplazar. Igual a 1. Y tenemos más 1. Entonces esto ha quedado de la forma siguiente. Diferencial de u igual a 2r por diferencial de r. 1 más 1 es igual a 2. Diferencial de u. 2 por 2, 4r por diferencial de r. Y ese es el resultado. De esa manera entonces hemos visto cómo se sacan las diferenciales totales. Ahora vamos a pasar a la regla de la cadena. Una sola regla de la cadena vamos a ver entonces. Regla de la cadena. Si la función u está en función a la variable x, y y z, es una función diferenciable de las variables x, y z, que estas a su vez son funciones diferenciables respecto a la variable independiente t,
Entonces tenemos la función x va a ser igual a g de t. Luego la y va a ser igual a h de t. Luego la variable z va a ser igual a y de t. Componiendo entonces la función u respecto a la variable x y z, reemplazamos la x es igual a g en función a t. La y es igual a h en función a t. La z es igual a y en función a t. La derivada de la función u respecto a la variable t es igual a la derivada parcial de u respecto a x por la derivada ordinaria de x respecto a t más la derivada parcial de u respecto a la variable y por la derivada ordinaria de y respecto a t y más la derivada parcial de u respecto a z por la derivada ordinaria de z respecto a la variable t. Esa es entonces la famosa regla de la cadena. Ahora vamos a desarrollar un ejemplo para esta parte. Si la variable u está en función a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, siendo la variable x igual a e elevado a la t por coseno de t, la y igual a e a la t por seno de t y la z igual a e a la t. Hallar la derivada ordinaria de u respecto a t. Entonces volvemos a sacar sus derivadas de acuerdo a la fórmula. Empezamos por la función u, que es igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Sacamos la derivada parcial de u respecto a la variable x, que es igual a 2x. Luego, la derivada parcial de u respecto a y, que es igual a 2y. Y finalmente la derivada parcial de u respecto a z, que es igual a 2z. Seguidamente vamos a pasar a derivar la x respecto a la variable t. Entonces tenemos a la t por coseno de t. Sacamos la derivada ordinaria de x respecto a t, de acuerdo a la forma. Tenemos la derivada del primero, es la derivada de una función exponencial, es lo mismo. Su derivada de su exponente es igual a 1. Por el segundo sin derivar, coseno de t, más la derivada del coseno es igual a menos seno de t. La derivada de t es igual a 1, ya no lo vamos a colocar, por el primero sin derivar. Entonces esto podemos escribir derivada de x respecto a la variable t, e a la t por coseno de t menos e a la t por seno de t. Damos por otra. La variable y es igual a e a la t por seno de t. La derivada ordinaria de y respecto a la variable t es igual. La derivada de e a la t es lo mismo por su derivada de su exponente, que es 1, por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo,
del seno es igual al coseno por el primero sin derivar. Entonces tenemos derivada de y respecto a t. De ahí vamos a tener igual a e a la t por seno de t más e a la t por coseno de t. Vamos a ver si podemos hacer algo para lo que hemos obtenido, pero iremos por el último. Z igual a e a la t. Entonces tenemos derivada de z respecto a la variable t. Es lo mismo, e a la t. La derivada de t es igual a 1, entonces lo dejaremos así. Pero en los resultados preliminares que se obtenieron de las derivadas de x respecto a t, para facilitar las operaciones vamos a factorizar e a la t. Nos quedaría entonces coseno de t menos seno de t. En el otro de la misma manera. Derivada de y respecto a la variable t. E a la t por seno de t más coseno de t. Ahora ya lo tenemos todo, entonces vamos a reemplazar en la fórmula. Era la derivada de u respecto a t. Era la derivada parcial por la derivada ordinaria de x respecto a t, que es igual a e a la t por coseno de t menos seno de t más la derivada o parcial de u respecto a y, 2y, por la derivada ordinaria de y respecto a t, que es igual a e a la t por seno de t más coseno de t más la derivada parcial de u respecto a z, que es 2x, que va a multiplicar a la derivada ordinaria de z respecto a t, que es igual a e a la t. Vamos a sustituir derivada de u respecto a la variable t. 2x. La e15 es igual a e a la t por coseno de t por e a la t por coseno de t menos seno de t más 2y. La y es igual a e a la t por seno de t. Eso es entonces la y por e a la t por seno de t más coseno de t más 2 la z. La z es igual a e a la t por e a la t. Volvemos a desarrollar. Tenemos igual la derivada de u respecto a la variable t. 2 por e a la t, escribimos la misma base, sumamos sus exponentes. El coseno podemos ingresar dentro del primer paréntesis, coseno cuadrado de t menos seno de t por coseno de t más 2 por e elevado a 2t por seno cuadrado de t más
seno de t por coseno de t, más 2 por e elevado a 2t. Ahora vamos a sacar factor común que va a ser igual a 2 por e elevado a 2t. Nos quedaría coseno cuadrado de t menos seno de t por coseno de t. Del otro nos quedaría seno cuadrado de t más seno de t por coseno de t. Y del último solo nos va a quedar igual a 1. Ahora vamos a cancelar menos seno de t por coseno de t más seno de t por coseno de t. Entonces vamos a agrupar seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t. Y nos queda más 1. Esto lo colocamos entre corchetes. Entonces tenemos derivada de u respecto a t igual a 2 por e elevado a 2t. Todo lo que está entre paréntesis equivale a 1 por identidades trigonométricas. Entonces tenemos 2 por e elevado a 2t. 1 más 1, 2. Derivada de u respecto a t igual 2 por 2, 4 por e elevado a 2t. Y de esa manera concluyo este ejercicio. Esa es la aplicación de la regla de la cadena. Otro punto importante es la derivada de funciones implícitas. Entonces colocamos otro subtítulo. Derivada de funciones implícitas. Hay que recordar a que era igual una función explícita en una sola variable. Era y igual a f de x. Y cuando se despeja y se tiene la función f en función a x y igual a 0, esa es la función implícita. ¿Cómo se sacaba su derivada implícita? También hay que recordar, era igual a menos la derivada parcial de la función respecto a la variable x sobre la derivada parcial de la función respecto a la variable y. Ahora para una función bivariada. Esta vez tenemos z en función a la variable x, a la variable y. Entonces tenemos la derivada implícita para una función de dos variables. Su forma implícita de la forma explícita escrita, en este caso va a ser x, y y z. Todo igualamos a 0. Entonces de ella vamos a utilizar la siguiente notación para este tipo de derivadas
implícita para funciones bivariadas. Tenemos dos entonces. La primera va a ser la derivada parcial de z respecto a la variable x menos la derivada parcial de la función respecto a la variable x sobre la derivada parcial de la función respecto a la variable z. La otra, la derivada de z respecto a la variable y menos la derivada parcial de la función respecto a la variable y sobre la derivada parcial de la función respecto a la variable z, donde los denominadores deben ser diferentes de ceros. En la otra también era distinto de cero el denominador. Ejercicios entonces. Primer ejercicio para esta parte. Hallar la derivada parcial de z respecto a la variable x y la derivada parcial de z respecto a la variable y para la función x por elevado a la y menos y por elevado a la z más z por elevado a la x igual a 0. Ya tenemos entonces las dos fórmulas. En consecuencia vamos a sacar las derivadas parciales de la función respecto a la variable x para el primero. La derivada de x es igual a 1, lo que queda es e a la y. Del segundo ya no hay x, entonces 0. Del tercero más anotamos la constante y derivamos la variable. Es e a la x. Volvemos a sacar la derivada parcial de la función respecto a la variable z. Nos fijamos en el primero, no tenemos nada de z, en el segundo sí. Menos y por e a la z, que es lo mismo. Luego de z, su derivada es igual a 1. Lo que queda es e a la x. Posteriormente, tenemos otra más. Derivada parcial de la función respecto a la variable y. Es lo que nos falta. Del primero, x por e elevado a la y. Del segundo, 1 por e elevado a la z. Y del tercero igual a 0. Vamos a reemplazar en la fórmula derivada implícita de z respecto a x menos. En el numerador debe de ingresar la derivada parcial de la función respecto a la x e a la y más z por e a la x. En el denominador tenemos igual menos y por e a la z más e a la x. Luego tenemos la derivada implícita de z respecto a la variable x
El signo que está en la barra de división lo vamos a hacer afectar al denominador. En cambio, aquí tenemos para el numerador e a la y más z por e a la x. Tenemos igual a y por e a la z menos e a la x. Vamos por el otro. Tenemos la derivada implícita de z respecto a la variable y menos. En el numerador ingresa la derivada parcial de la función respecto a la variable y. Tenemos igual a x por e elevado a la y menos e elevado a la z. En el denominador tenemos igual a menos y por e a la z más e elevado a la x. Entonces tenemos la derivada parcial de z respecto a la variable y igual a x por e a la y menos e a la z. El signo que está en la barra de división lo hacemos afectar al denominador y por e a la z menos e a la x. Y de esa manera entonces el ejercicio ha concluido. Hemos sacado las respuestas correspondientes de las derivadas implícitas respecto a cada una de las variables. Otro ejercicio más. 2. Si x al cubo menos 2x al cuadrado por y menos o más 3x por z menos 4y por z. La y va a ser al cuadrado por z también al cuadrado y más 5 por z al cuadrado igual a 0. Halla la derivada parcial de z respecto a x y la derivada parcial de z respecto a y. Bueno, un poco medio confuso, no he visto esta simbología. ¿Cómo se escribe este símbolo? La derivada implícita de z respecto a la variable x. En el numerador vamos a tener la derivada parcial de la función respecto a la variable x. En el denominador, derivada parcial de la función respecto a z. Para la segunda, derivada implícita de z respecto a la variable y menos la derivada parcial de la función respecto a la variable y sobre la derivada parcial de la función respecto a la variable z. Entonces, derivamos de acuerdo a ella. Sacamos las primeras derivadas parciales de la función respecto a la variable x. Tenemos igual a 3x al cuadrado menos 2 por 2, 4x por y. Del siguiente tenemos más 3 por z de x su derivada 1. Después ya no tenemos x, ya no tenemos 0 entonces. Ahora trabajamos para el denominador. Derivada parcial de la función respecto a la variable z. En el primero no tenemos z, en el segundo, en el tercero sí. De z su derivada va a ser 1, entonces lo que nos va a quedar es 3x. Pasamos al siguiente. Menos 4 por 2, 8y al cuadrado por z. Del siguiente tenemos igual a 5 por 2, 10z. Y finalmente la derivada parcial de la función respecto a la variable y. En el primero no hay, en el segundo sí es menos 2x al cuadrado. Luego en el tercero no hay, tampoco aquí tenemos igual
4 por 2, 8. Por y por z al cuadrado. Y después no tenemos más. Entonces vamos a reemplazar. La derivada implícita de z respecto a x igual a menos. La derivada parcial de la función respecto a x hacemos ingresar en el numerador 3x al cuadrado menos 4x por y más 3z. En el denominador tenemos igual a 3x menos 8y al cuadrado por z y más 10 por z. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer desaparecer el signo de la barra de división en el denominador, cambiando algunos términos de la posición en la que ocupa. Por ejemplo, quiero cambiar esto. 8y al cuadrado por z se transforma en positivo. Menos 3x y menos 10y por z. En cambio, en el numerador lo mantenemos nomás. 3x al cuadrado menos 4x por y más 3 por z. Ese es uno de los resultados. Vamos por el otro. Derivada implícita de z respecto a la variable y igual a menos. La derivada parcial de la función respecto a la variable y la colocamos en el numerador. Menos 2x al cuadrado menos 8y por z al cuadrado sobre 3x menos 8 por y al cuadrado por z y más 10 por z. En el numerador vamos a cambiar los signos de la barra de división que estamos multiplicando. Entonces menos por menos vamos a tener más 2x al cuadrado menos por menos más 8y por z al cuadrado sobre 3x menos 8y al cuadrado por z y más 10 por z. De esa manera entonces hemos encontrado nuevamente las derivadas implícitas pero con otro tipo de notación. De modo que hay que aprenderse la formulita para poder construir, de lo contrario vamos a tener dificultades. De esa manera entonces sacan las derivadas implícitas. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones de las derivadas parciales. Aplicaciones de derivadas parciales en economía. Bueno, tal vez se diga, ¿no? Pero como yo no llevo esto, no estoy en la carrera de economía. En realidad es en la teoría económica, ¿no? Que tiene su aplicación en los diferentes áreas del conocimiento. Vamos a ver lo que es el costo marginal. Suponiendo que una industria fabrica dos productos y su costo está representada por C igual a F en XY, donde la X y la Y son los
Insumos que se van a utilizar en el proceso de producción. Pues los costos está compuesto por los costos variables y los costos fijos. La suma de ellos es el costo total. Cuando sacamos la variación del costo respecto al primer insumo, a ella denominamos costo marginal. Aquí la variable es la X y la Y es la constante. Nuevamente, cuando sacamos la derivada del costo respecto al segundo insumo, que es la Y, a esta nosotros denominamos costo marginal respecto a la variable Y, en la cual la X resulta ser variable en la primera. En cambio, la Y actúa como constante, no se modifica. En el costo marginal respecto a Y, la X viene a ser constante, mientras la Y es la variable. Por ejemplo, para esta parte, tenemos igual a lo siguiente. Dice una compañía elabora dos tipos de celulares. Dos tipos de celulares. El básico y el sofisticado. La función de costos, punto seguido, conjuntos está dada por el costo en función a los dos productos. Tenemos igual a 0,1 por x al cuadrado más 0,5 por y al cuadrado más 4x por y más 2000. Donde x es el número de celulares básicos y el número de celulares sofisticados a producir.
Allí los costos marginales. Cuando se producen. $500 celulares del tipo básico. Y 100 del otro tipo. Punto seguido. Interprete. Entonces vamos a calcular veamos la función de costos conjuntos. Es igual a 0,1 por x al cuadrado más 0,5 por y al cuadrado más 4x por y tenemos igual a más 2000. Ahora vamos a sacar su costo marginal. Para obtener el costo marginal respecto a cada uno de los productos, entonces vamos a derivar. Derivada parcial del costo, en este caso, respecto a x. Tenemos igual a 0,2 por x. Del segundo, que es 0,5 por y al cuadrado, 0. Del siguiente tenemos igual a 4 por 1 por y. 4y. Entonces vamos a volver a derivar. Respecto al otro tipo. Entonces teníamos del primero va a ser igual a 0, del segundo va a ser igual a y. Del siguiente va a ser igual a 4 de y1, lo que nos queda es 4x. De esa manera hemos obtenido sus derivadas parciales respecto a cada uno de los celulares. Ahora vamos a reemplazar con los valores. Decía la x es igual a 500. La y es igual a 100. En el primero entonces, la derivada del costo respecto a la variable x podemos obtener también así, costo marginal respecto a la variable x, entonces 0,2 por 500
Luego tenemos más 4 por 100. Vamos a calcular. Multiplicamos 0,2 por 500. Y le vamos a sumar más 400. Volveremos a revisar entonces. Tenemos la siguiente cantidad. Costo marginal respecto a la variable X es igual a 500. Costo marginal respecto a la variable Y. La Y es igual a 100. Luego, X es igual a 500. Por tanto, vamos a tener igual a 100 más 4 por 500. Tenemos igual a 2100. De esa manera entonces hemos obtenido ambos valores. Ahora vamos a interpretar los valores que hemos obtenido. De la forma siguiente. El costo de producción conjunto cuando se produzcan 500 unidades del primer tipo, mientras se mantiene fijo del segundo tipo, va a incrementar en 500. El costo total respecto a la variación del segundo tipo, mientras se mantiene constante el primer tipo, va a variar en 2100. De esa manera entonces tenemos la interpretación correspondiente de ambas funciones de costo marginal. Otro punto importante para ustedes dentro del ámbito de la teoría económica corresponde a lo que es las funciones de la producción. Entonces, para eso vamos a ver lo que es la producción total. Pero antes de ello vamos a ver lo que es la función de producción. ¿Cómo se realiza la función de producción? Se concibe como una relación técnica que vincula a los diferentes insumos y la producción. Una función de producción normalmente está representada por Q en función al trabajo y al capital.
Esos son los insumos principales que ingresan dentro de esta función, pero hay que recordar que también podemos tener la producción en función al primer elemento. Cualquier sea el tipo de producción, vamos a tener la tierra o los recursos naturales. En segundo lugar va a estar el trabajo y en último vamos a indicar el capital. Entonces ahí ingresan varias variables que hacen a la función de producción. Cuando sacamos las derivadas parciales de la producción respecto al trabajo, a ella denominamos productividad marginal del trabajo. Cuando sacamos la derivada de la producción respecto al capital, de igual forma denominamos productividad marginal del capital. Al igual que en los costos, ¿no? En el primero, el trabajo es la variable y la constante viene a ser el capital. En el segundo, el capital es la variable y el trabajo es constante. Que una función de producción de manera general está representada por A por L elevado a alfa por K elevado a beta, donde al alfa es la elasticidad del trabajo. Beta es la elasticidad del capital. La elasticidad está relacionada con la variación de la cantidad demandada respecto al precio. Tanto el trabajo como el capital también tienen sus respectivos precios. Luego la A es el coeficiente tecnológico. Todo proceso de producción tenemos lo que es el coeficiente tecnológico. Sin ese elemento no se puede realizar la producción. Por ejemplo, de esta función de producción, podemos obtener su derivada de la producción respecto al trabajo. Bajamos alfa, anotamos a su exponente de L, la disminuimos en una unidad y anotamos el segundo factor que viene a ser K elevado a beta. Esa es la productividad marginal del trabajo. La productividad marginal del capital, igual, bajamos beta, que va a multiplicar al coeficiente tecnológico, por el trabajo elevado a su respectivo exponente y por el capital elevado a beta, pero como estamos derivando ella, tenemos en este caso menos 1. A esta función de producción denominamos también en este caso función de producción de Cobb-Douglas. Función de producción de Cobb-Douglas. Que es una de las funciones más estudiadas dentro de la teoría económica. De ejemplo, hallar
la derivada de la producción respecto al trabajo, la derivada parcial respecto al capital, si Q es igual a sin L más 2L al cuadrado. Luego tenemos más 3L por K más 100K y más 3K al cuadrado. Vamos a dar solución aquí. Derivamos la producción respecto al trabajo. Tenemos igual a 100. Luego tenemos igual a 4L. Luego tenemos igual a más 3K. Solo eso. Derivada de la producción respecto al capital. Del primero 0, del segundo también. Luego tenemos 3L más 100 más 3 por 2, 6K. Esas son entonces las productividades marginales del trabajo y la productividad marginal del capital. Si se calcula con algún valor, también nos indica, ¿no?, la variación de la producción en relación a alguna determinada cantidad. Ahora vamos a ver lo que es funciones homogéneas de producción. Están relacionados con lo que se es eficiente o ineficiente de las empresas. Entonces tenemos la función de producción Z igual a f de x y e. A ella lo vamos a multiplicar por una constante t. Entonces de ella tenemos igual a f en función a t por x, t por y. Y a través de procedimientos algebraicos obtenemos t elevado a la e, que va a multiplicar a la función de producción, donde n es el grado de homogeneidad de la función de producción. Y este grado de homogeneidad de esta función de producción también se puede determinar a través del teorema de Euler, que viene dada por la siguiente ecuación. Tenemos x por la derivada parcial de la función respecto a x, más y por la derivada parcial de la función respecto a la variable y, igual a n por la función de producción. Entonces n también se puede obtener de esa manera. Luego vamos a colocar el significado de la n y para ello colocamos rendimientos a escala.
La n surge de la suma de los exponentes de la función de producción, alfa y beta. Va a ser igual a n entonces, de la cual tenemos lo siguiente. Si n es mayor que 1, entonces tenemos rendimientos crecientes a escala. Luego, si n es igual a 1, tenemos los rendimientos constantes a escala. Y finalmente, si n es menor que 1, tenemos los rendimientos decrecientes a escala. Tal vez algo más podríamos agregar en el primero. Por ejemplo, si se aumenta en un 5% los insumos y la producción crece por encima de ese porcentaje, entonces se trataría de una empresa eficiente. En cambio, en el segundo caso, si los insumos aumentan un 5%, la producción también crece en ese mismo porcentaje. Podría tratarse de una empresa eficiente o de una empresa normal. Vamos a colocar normal porque está rescatando el porcentaje incrementado, es decir, en ese mismo porcentaje está creciendo. En cambio, en el último, vamos a suponer nuevamente que los insumos aumentan en un 5%, pero la producción crece por debajo de ese por ciento. Entonces, como no se está aprovechando de buena manera lo que se le está dando y está obteniendo una producción por debajo de lo establecido, podemos clasificarla como una empresa deficiente. Y la tendencia es a desaparecer. De esa manera entonces podemos interpretar cada una de estas funciones que se van dando en la producción de las diferentes mercancías, en este caso productos. Ahora vamos a desarrollar un ejemplo para toda esta parte. Entonces tenemos lo siguiente. Determine el grado de homogeneidad de la función f en función a la variable x
y igual a 3x a la quinta más x al cubo por y al cuadrado más 2y a la quinta y demuestre por el teorema de Euler. E indique el tipo de rendimiento. Entonces vamos a resolver de la manera siguiente. A la función que tenemos vamos a multiplicar por la t, tx, ty. En el segundo miembro donde aparecen las variables los vamos a multiplicar por t. Sería tx, 3tx a la quinta más t por x al cubo por t por y al cuadrado más 2 por t por y a la quinta. Tenemos igual entonces 3 t a la quinta por x a la quinta más t al cubo por x al cubo por t al cuadrado por y al cuadrado más 2 por t a la quinta por y a la quinta. Entonces tenemos igual f en función a la variable tx, ty va a ser igual a 3 t a la quinta por x a la quinta. T al cubo por t al cuadrado es t a la quinta por x al cubo por y al cuadrado y más 2 por t a la quinta por y a la quinta, de modo que el grado de homogeneidad va a ser igual t a la quinta, factor común, nos quedaría 3x a la quinta más x al cubo por y al cuadrado más 2y a la quinta. Si nos fijamos, 3x a la quinta más x al cubo por y al cuadrado más 2y a la quinta equivale a la función propuesta, por lo cual el grado de homogeneidad de esta función de producción va a ser igual a n igual a 5. Grado de homogeneidad. De esa manera entonces determinamos algebraicamente ese proceso de factorización que nos lleva a determinar su grado de homogeneidad. Ahora vamos a ir por el teorema de Euler.
De acuerdo a la fórmula, necesitamos las derivadas parciales de la función respecto a la variable x. Tendríamos igual a 3 por 5, 15. 15x a la cuarta más 3x al cuadrado por y al cuadrado. Y de 2y a la quinta, 0. La derivada parcial de la función respecto a la variable y es igual. Del primero igual a 0, del segundo tenemos 2x al cubo por y. Del siguiente tenemos igual a 2 por 5, 10y a la cuarta. Entonces reemplazamos en la condición x por 15x a la cuarta más 3x al cuadrado por y al cuadrado más la y que multiplica la derivada parcial de la función respecto a y. 2x al cubo por y más 10 por y a la cuarta igual a n que va a multiplicar a la función propuesta f de x y. Tenemos igual a 15 x a la quinta multiplicamos más 3x al cubo por y al cuadrado más 2x al cubo por y al cuadrado más 10 por y a la quinta igual a n que va a multiplicar a f de x y. Luego tenemos igual a 15 x al cuadrado más 3x al cubo por y al cuadrado más 2x al cubo por y al cuadrado son términos semejantes. 5x al cubo por y al cuadrado y más 10 por y a la quinta igual a n que va a multiplicar a la función f de x y. Posteriormente vamos a factorizar 5. Nos quedaría 3x a la quinta. Aquí hay un error. Esto es 3x o 15x a la quinta. Luego tenemos más x al cubo por y al cuadrado más 2 por y a la quinta igual a n que multiplica a la función f de x y. La función propuesta era 3x a la quinta más x al cubo por y al cuadrado más 2y a la quinta. Entonces 5 por f en función a la variable x y igual a n que multiplica a f de x y, de la cual igualamos los coeficientes de ambas funciones. N es igual a 5. De otro lado, la n es mayor que la 1. Entonces tenemos rendimientos crecientes a escala. De esa manera acaba este ejercicio en el cual nos refleja el tipo de rendimiento que va a tener la empresa. Entonces, con este ejercicio hemos acabado el tema de las derivadas. La próxima clase vamos a empezar con la maximización con derivadas parciales.